El doctor Gabriel Elavinsky, ya lo están viendo ustedes, presente como siempre, amigo de la casa. ¿Cómo anda, Elavinsky, Leandro? ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? Y ahora que te veo mucho mejor. La verdad que yo también. ¿Bien? Bueno. Sí, me pone muy contento. Esta Argentina nueva, Elavinsky, tiene cosas muy sorprendentes para el análisis político. Sí. En general, los que ven la política dicen, partamos de la siguiente base. Olvidémonos de todo lo que estudiaste de ciencia política, olvídatelo todo. Porque hay que hacer un bollito, tirarlo a la basura, no sirve para nada. Para analizar al gobierno de Milei. ¿Es para tanto? No es para tanto. No, me parece que no es para tanto. Me parece que el gobierno de Milei en algún sentido también es consecuencia de lo que vino pasando, ¿no? Creo que hay determinadas situaciones que se explican no tanto por mérito o estrategia propia, sino también por errores ajenos. Entonces cuando vos ves la película completa decís, bueno, en realidad no es que todo lo que está pasando está digitado por un poder superior o por un poder inferior quizá también, que no entiende nada de lo que está sucediendo o que tiene una capacidad superior al resto de la humanidad. No, para nada. Me parece que si mirás la película decís, bueno, le fue mal a un gobierno, le fue mal a otro, no le encontraron la vuelta en la gestión en el gobierno de Alberto Fernández, quedaba muy fresco. Ese es el diagnóstico de la derrota y la victoria. Yo lo que digo es, sin duda. En la gestión de gobierno. En la gestión de gobierno. Bueno, y la gestión de gobierno también es consecuencia de esa película. En esa película yo te diría, mirá, hay determinados cambios que la sociedad pidió y que más allá de la demanda ciudadana, Milei la interpreta como todos los presidentes, me parece que hacen un poco a su favor, ¿no? No es que coincide exactamente la oferta con la demanda de ninguna manera en ninguna campaña y menos en un gobierno como este. Pero ¿qué le estaban pidiendo? Castigar a la casta, conseguir resultados de bajar la inflación o resultados económicos positivos, ordename el desastre que me dejaron los últimos 4 o 8 años. Entonces me parece que Milei toma la agenda y dice, miren, el tratamiento que yo propongo, olvídense de lo que dije en campaña. El tratamiento que propongo es un tratamiento duro porque lo que me dejan es terrible. Por lo tanto, yo les explico, miren, quizá con alguna complicidad, ¿no?, de alguna manipulación de campaña, pero la realidad es que el diagnóstico es duro, la herencia que recibo es la más drástica, la peor de la historia de la humanidad o la peor de la historia de la Argentina. Por lo tanto, el tratamiento que se requiere es complicado, y va a doler por unos meses. Bueno, y estamos en este momento cumpliendo 60 días de gobierno. Bien, vamos a ver a Miguel Pichetto, porque yo en la introducción hablaba de esta situación de alianza. La Libertad Avanza dice, hagamos una alianza parlamentaria. El PRO da la sensación de que quiere la avanzada, digamos. Dice, no, che, escúchame, si vamos a poner un negocio juntos, dame algo más, no me des solamente una alianza parlamentaria porque a mí no me sirve. Mirá lo que decía Pichetto, lo vemos y lo analizamos. Para el gobierno sería interesante fortalecerse en el plano del Congreso y también en la estructura misma del Poder Ejecutivo. El gobierno tiene una estructura muy minoritaria en las dos cámaras, 38 diputados y 7 senadores. Por lo tanto, la alianza le conviene ir empezando a consolidar una alianza. Ahora, si vos me preguntás, es casi natural que esto ocurra. El presidente Macri, el expresidente Macri y el PRO jugaron muy fuerte en el proceso electoral del balotaje. Por lo tanto, bueno, que estén cerca o que estén hablando para poder ampliar la base de sustentación del gobierno, a mí no me sorprende. Bueno, ahí Pichetto tiene una lectura que no es la primera vez que la tiene. Hace rato viene diciendo, tenemos que ir a una confluencia, a una alianza política. Yo decía en la introducción que la verdad que, visto en perspectiva, yo no sé, te pregunto a vos, no le encuentro la utilidad para Milei. Sí, es verdad. Decir, parece más un juego que favorece a Macri. Es el mismo dilema del comienzo del gobierno. ¿Te acordás que lo discutíamos? ¿De qué manera se va a articular? Ahí se lo vetaron. Claro, pero ¿de qué manera se va a articular la coalición de gobierno para poder sacar las leyes? Milei diagnosticó y dijo, miren, la realidad es que Cristian Ritondo, Pichetto o en algunos momentos hasta Randazzo no me aseguran de ninguna manera la cantidad de votos que yo necesito para aprobar las leyes que pretendo. Y aparte me van a sacar en el camino cuestiones que yo la verdad que no quiero negociar. Por lo tanto, mejor ir con los propios. No le dejo alternativa a la gente del PRO, sobre todo halcones del PRO.
en donde me van a tener que acompañar, cosa que pasó, Sí, lo claro. acompañaron. Y después pongo en un brete al radicalismo más predispuesto a acompañarme, que también lo ponen en un brete y bastante complicado, y eso está sucediendo Sí. ahora. De hecho, si vos me decís a quién está atacando hoy más que nada el gobierno de Javier Milei, pero con Milei a la cabeza, es a ese radicalismo. Ni siquiera está casi que ninguneando al peronismo, de algún sentido. Y no le conviene mucho despertarlo, digamos. Al otro sí le... Claro, pero lo aísla porque en realidad el enojo, el embate, la confrontación de Milei hoy en día es con los gobernadores radicales y con el radicalismo que teóricamente no lo acompañó. Pero además, y le si puso confronta peros. con el peronismo, o sea, sube al ring un actor que hoy está en una crisis política. Bueno, pero por supuesto, pero al margen porque lo descarta, porque dicen, no, en realidad ellos son la explicación de estos problemas. Después tendríamos que hacer una lupa ahí, ¿no? Pero me parece que son la explicación de ese problema. Bueno, que me parece que viste que hay momentos en donde, digamos, rescata ciertos liderazgos. Sí. Me parece que la lupa está más puesta en ese sentido, mirando un mediano plazo. Tengo la sensación Bueno, a ver, que el Milei caso, juega de Cristina, en ese caso. el caso de Cristina es uno. El caso de Cristina es uno, el caso de incluso Tendríamos de que Massa buscar es con otro. lupa, ya que trajiste el tema de la lupa, una crítica de Milei a Cristina. Por eso digo, poner la lupa, porque Cristina, incluso con las últimas declaraciones indirectas que hizo, casi que elogió la gestión por lo menos el liderazgo en este sentido, sobre todo porque lo que está mirando es la convicción y la decisión. Ninguna duda. Y me parece que en eso Javier Milei no se le puede discutir. El hombre va, avasalla como un 9 de área que va y mira, agacha la cabeza al estilo Batistuta, que quizás no es muy habilidoso, no sabe cómo son las cuestiones más internas y habituales en el Congreso o el modo de negociación más eficiente, pero sí hay algo que no se le puede reprochar dentro del espacio, dentro de su espacio, es el hecho de que tiene rumbo. Y sobre todo en un contraste con Alberto Fernández, que si hay algo que no tenía era rumbo. Porque vos decís, ¿a qué llegó Alberto Fernández? Al gobierno y esa... No ejercía el poder y aparte tenía un objetivo, que era mantenerse en el centro del universo político sabiendo de que combatía en su propia interna. Milei, nada que ver, no tiene interna, va hacia adelante y va viendo lo que va ganando, porque todo, si no, era derrota, era cero. Claro. Cero cosecha cero, por lo tanto, cada paso que da, aunque sea mínimo, le servía. Como ustedes saben, el expresidente Mauricio Macri suele veranear largo, y en general lo hace en el country de Cumelén, en la Patagonia Argentina, donde llega un momento que se ve que dice, bueno, ya está la vacación, empiezo a recibir gente de la política, y en este caso lo hizo con Soledad Acuña, una dirigente del PRO de la Capital Federal, que se sacó una foto, que estamos viendo acá, con el expresidente en mangas de chomba, bermuda, Mauricio Macri, y Soledad Acuña ahí viéndolo, y después de eso, Soledad Acuña hizo unas declaraciones que tienen que leerse obviamente en el contexto político actual. Las compartimos. Hay un gobierno que ganó, que es el de la Libertad Avanza, que está representado por Javier Milei, que es el que está gobernando. Y está gobernando la Libertad Avanza. Nosotros somos un espacio político que tiene muchas coincidencias ideológicas en lo que se está haciendo, que tiene voluntad y vocación de ser un partido que acompañe las reformas que hacen falta en la Argentina, hoy desde la oposición, y en el paralelo hay una relación que tiene Mauricio como expresidente, donde el presidente actual lo escucha lo que Mauricio le cuenta como desde su experiencia, y Mauricio, por supuesto, no conduce al presidente ni cogobierna, sino que acompaña y trata de ayudar desde su mirada en lo que puede al actual presidente. Y mientras tanto se está dando un proceso que también es parte de la historia y de la evolución de nuestro partido político, donde estamos discutiendo de vuelta cuáles son los bordes de nuestro espacio, ¿no? Y en ese proceso, obviamente, se dan discusiones de las nuevas alianzas. Ahora, son dos procesos que se están dando en paralelo. El PRO no gobierna, hoy el PRO no está dentro de la Libertad Alianza, ni pretende estar fusionada a la Libertad Avanza. Bueno, ahí estaba Soledad Acuña. Hay dos preguntas, Gabriel. La primera es, claramente el PRO tiene un problema, que es que no tiene liderazgo. O sea, hoy Patricia Bullrich es la presidenta del PRO, pero quieren que Macri vuelva al redil y agarre ahí la batuta. Y lo segundo es, si vos fueras Milei y te dicen, che, mira, vamos a hacer una alianza con el PRO. Vos pensás, bueno, en el Parlamento, vamos a poner una alianza parlamentaria, si van a votar una ley X,
¿por qué el PRO va a votar con otra fuerza política que no sea la Libertad Avanza? O sea, ¿dónde iría a votar? Igual está yendo 2 pasos adelante. A ver, ¿por qué? Porque yo creo que tu habilidad política y de entendimiento del análisis lo que te hace estar 2 pasos adelante. Primero, no sé si el mayor de los problemas es el liderazgo en el PRO, porque de última tiene a Patricia Bullrich, que está en el gobierno, y a Mauricio Macri como una persona que está recibiendo y ejerce ese rol o intenta ejercerlo. Quizás intermitentemente. Bien, entonces, porque en algún momento se decía si ganaba Larreta, ¿quién sería? Es verdad. Todo un círculo de situaciones bastante más complicadas. Por el otro lado, entiendo lo que decís a nivel legislativo, me parece que el PRO no tiene a dónde ir, entonces la mejor posibilidad que tiene el PRO es asociarse en este sentido. También sabiendo las dificultades que causa la asociación, en principio con los que invirtieron en el pozo de la Libertad Avanza, que van a decir, pero nos van a sacar lugares a nosotros, que algunos no los tenemos en el gobierno, no estamos en el lugar que querríamos y queremos apoyar, y la realidad es que el PRO de Mauricio Macri nos vincula con la casta, algo que no queríamos, y sobre todo con una línea de ese estigma que le quedó al gobierno de Macri de gobierna para los ricos, cuando en realidad hay una base muy importante del gobierno de Javier Milei que no está asociada a los ricos, sino más bien a sectores vulnerables. Hace rato vengo pensando en esa... A ver, en general, cuando ganó Milei, la primera asociación que había, como todo en la política, una asociación sencilla, se parece a tal. Sí, claro. Si uno lo mira, y en parte quizás es lo que Cristina dice, ¿no? La verdad es que Macri no se parece mucho a Milei. No. Corro los modelos, ¿no? Digo, como personajes de la política no son parecidos. No solamente no son parecidos, sino que parte de la complicación inicial de interpretar a Milei, lo hablamos muchas veces en esta mesa, era que era asociado como un líder de derecha, centro-derecha, de extrema derecha, que en realidad lo vinculaba con ciertos autoritarismos europeos, claro. Y que en realidad decíamos, mirá, lo que está profundizándose en el apoyo de la opinión pública de Milei es sectores vulnerables, sectores hartos de la política, cansados de la llamada casta, y sobre todo, yo lo que diría es de políticos que Milei llama tibios, manipuladores, moderados, que en realidad no toman posición, y vos le preguntás, ¿pero estás de acuerdo con tal o tal cosa? Bueno, habría que ver, tenemos que charlar, hay que consensuar, dialogar, y en realidad Milei lo que dice es, yo no estoy de acuerdo porque son un desastre y encima los insulta. Entonces me parece que esa convicción convence. Lo que digo es que, a ver, tomando el conurbano como un área de referencia política donde el peronismo es muy fuerte, pero donde Milei pierde, pero no pierde por tanto, digamos. Recordemos que Macri perdió por muchísimo en el conurbano, en la derrota que tuvo. Tiene el presidente actual características de contacto con sectores bajos o medios bajos, que es lo que vos decís. Realmente, yo no sé si Macri tiene predicamento en esos lugares. De hecho, Macri, no sé si alguna vez en su vida fue al conurbano, digamos. Es palabra prohibida y eso es un diferencial a favor de Milei. Sí, es parte, digamos, cuando vos... Porque quiero decir, Macri cuando invade... tenés que entender qué le da cada uno a la alianza. Por eso, cuando Macri invade la Libertad Avanza o tiene una pretensión de invasión de la Libertad Avanza, yo creo que va ¿qué le da? No va por un tema de opinión pública. Me parece que esa articulación no tiene que ver con caudal electoral. ¿Y qué le da? ¿Qué le da? Le da músculo de negociación política. Eso es cómo Macri se vende adentro de la Libertad Avanza. Dice, mira, yo te voy a solucionar articulaciones que vos no entendés cómo se van a hacer. Hoy tengo ganas de chicanearte. Pero vos decís que Macri le puede asegurar a Milei una negociación con el radicalismo exitosa, ¿eh? A los otros los tiene adentro. Yo lo que sí creo es que un líder de bloque como alguien del PRO, que quizás era Cristian Ritondo. Debió ser. O debió ser en su momento. Quizá le daba cierta lógica de decir, no, esperá, negociemos profesionalmente. No podemos ir con 644 cosas. Vayamos con 400, digámosle cuáles son las que tienen que negociar y repartamos juego de dónde están las cartas verdaderas para ceder y que nos cedan. Me parece que esa es una negociación tradicional que creo que no ejerció en la Libertad Avanza, pero por una dificultad que yo creo que el presidente tiene autonomía en este sentido, que acá, si querés, te dejo como alguna especie de título, pero para mí, Milei en este sentido está un poco solo y es el garante de un gobierno que ejerce él básicamente solo. Milei es el gobierno. Entonces vos decís, sus legisladores, sus
sus legisladores y su gabinete, queda en algún sentido aislado, separado de él mismo. Entonces, cuando van a ejercer la negociación, también tienen limitaciones. Ahora, ¿no es posible también la lectura, y esto obviamente es una pregunta indirecta, ¿no es también posible la lectura de si Macri sacó 20 puntos en el escenario de gobierno de Alberto Fernández para abajo, todo mal con el peronismo, el PRO necesita urgente una reconfiguración más que nada por eso? ¿No será que Macri se quiere quedar con algo para ver si se inyecta, no sé, como te acordás de la película Cocoon, la de los abuelos que iban a la pileta? Bueno, ahí, renueva energía, renueva energía. Llamarlo. Porque da la sensación que hoy, si no está con el gobierno de Milei, está destinado a caminar por el desierto un tiempo largo. Porque hoy Macri no es oposición. Dos pasos para atrás. Dale. El primer paso, el primer caso es el de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich lo diagnosticó como un animal político, porque eso claramente lo tenemos, lo diagnosticó rápido y se metió en el gobierno sola. Teóricamente, no es ese el rumor que circula, que hubo una disputa con Macri, se pelearon, no estaban de acuerdo, y ella se metió en el gobierno porque diagnosticó, dijo, yo la realidad. Lo mismo pasó en las generales, cuando ella queda fuera, va a esta famosa reunión en la casa de Macri en Acasuso y en realidad revitalizaron a Juntos por el Cambio en ese momento porque como vehículo electoral había dejado de existir. Me acuerdo cuando la síndico dijo Racing no existe más. Sí, me acuerdo. Juntos por el Cambio no existía más porque más que nada Juntos por el Cambio era una alianza electoral. Siempre lo fue. Que después tuvo una consecuencia en el gobierno, por supuesto, de Cambiemos en su momento, no tengo duda. Y que por momentos tienen ciertas afinidades que a partir de la lógica electoral terminan coalicionando en un gobierno es otro punto. Pero ahora, sin lógica electoral y con un gobierno de otro color que tensiona, que aspira, que de alguna manera tiene un imán hacia un sector de Juntos por el Cambio, claramente tienen dificultades y yo te diría que como vehículo electoral Juntos por el Cambio no existe más. En un ratito vamos a seguir charlando en nuestra mesa política con Gabriel Slavinsky, pero nos vamos a ir a nuestro móvil. Está trabajando en vivo en Tigre Cristian García. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Leandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y nuevamente inconvenientes aquí en la zona de costanera de Tigre por la sudestada. Están creciendo nuevamente los ríos Luján y Tigre que están viendo ustedes en estos momentos. Ya le ha ganado la vereda unos 2 metros. Recordemos que hoy a la mañana se dio el pico de la jornada con 3,10 metros de altura. Ha provocado anegamientos en varios puntos. De hecho, todavía hay calles que están inundadas aquí en la zona del Tigre. Estamos en la costanera, sobre la calle Lavalle. También está inundada algunas calles del Paseo Victorica, más que nada que son más cercanas a lo que es el río Luján. Lo primero que se desborda es el río Luján. Luego, lo que estamos viendo, el río de Tigre. Está previsto el pico para esta medianoche de 2,80 metros, justamente a la hora 0. Esto es una alerta que fue emitida a la hora 15 por parte del Servicio de Hidrografía Naval. Y te voy a mostrar todavía lo que es una de las calles que sigue anegadas. Aquí un auto quedó prácticamente sumergido. Hoy durante la mañana estuvo nuestro compañero Carlos Ferrara trabajando en el lugar. Y realmente la cantidad de agua que hay todavía en el lugar es grande. Tenemos que hablar de por lo menos unos 30, 40 centímetros de profundidad. Nos vamos a tomar una dimensión viendo ese caballete de plástico que había puesto la gente de Defensa Civil aquí en este lugar. Mirá todavía el agua que hay en este lugar. Bueno, son varias las calles anegadas, no es la única. Esta es una de las que más caudal de agua tiene. Ha llegado a superar lo que es la vereda. Recordemos que en la zona esta ya se sabe que se provocan algunas inundaciones y todas las calles están bastante levantadas, más que nada las veredas, y luego también las mismas propiedades están a una cierta altura considerable para evitar justamente eso. Pero nuevamente los tigrenses tienen que padecer esto, ¿no? Una sudestada, una nueva inundación. Esperemos que a la medianoche no sea tan grande, de hecho está previsto que así sea, como lo ocurrió hoy durante la mañana con 3,10 metros de altura, que fue lo máximo de esta jornada. Pero igualmente va a haber algunas complicaciones porque ya se están desbordando ambos ríos. Bien. Bueno, Cristian, esperemos que se resuelva. Obviamente van a ser días complejos porque el servicio meteorológico está dando condiciones para el río en general de subo, así que me parece que va a haber que tener paciencia y asistencia a la gente que está afectada. Cualquier novedad volvemos con vos.
Dale, hasta luego. Hasta luego. Vamos a volver a la mesa con Gabriel Slavinsky y vamos a sumar vía Zoom a Cristian Buteler. Cristian Buteler es un economista interesante. Les recomiendo que lo sigan en redes sociales porque tiene posiciones más allá de que él ha confesado, y no lo va a negar, que fue un votante de Milei, interesantes para el análisis. Cristian, buenas noches. Leandro Renú te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Leandro. Gracias por la presentación. No tenés por qué. Un placer. Te sigo siempre, así que es interesante el debate y además las ideas que las planteas de manera franca. Eso está bueno, digamos, no ocultar las cartas. Lo primero que te quiero preguntar es sobre un fenómeno que vos marcás. Vos decís, bueno, yo estoy a favor de los gobiernos liberales y de la liberalización de un sector de la economía, pero el otro día te veía, no voy a dar la marca, obsesionado con una gaseosa que venís siguiéndole el precio y decías, lo cito como botón de muestra de la cuestión de la liberación de precios. Che, no puede ser que esta gaseosa suba 10% cada 15 días. ¿Por qué pasa eso?, preguntas vos. Ahora, yo te pregunto, ¿no pasa porque el gobierno está permitiendo que pase no solamente en ese alimento, sino en otros? Quiero decir, más allá de un gobierno liberal, ¿no se le va la mano con la liberación de precios? Mira, depende de qué producto estamos hablando. Una cosa es una gaseosa, ¿sí? Donde claramente vos tenés competencia, donde es un mercado libre y donde lo que vos ves que el desorden de precios que existe, que se heredó en realidad, es aprovechado por algunas empresas. Ahora después tenés otros precios, como por ejemplo las medicinas prepaga, como por ejemplo el combustible, que no son precios libres, son oligopolios. O sea, vos tenés, por ejemplo, 6 empresas de medicina prepaga de un lado y del otro lado tenés 2-3 millones de consumidores. Las 6 empresas de medicina prepaga se pusieron de acuerdo y todas te subieron los precios en los últimos 60 días arriba de un 100%. Sí. Una te subió 101, la otra te subió 99, pero todas en el mismo nivel. Bueno, vos ahí tenés un oligopolio. Y el oligopolio se controla, ¿sí? Se regula con normas, acá y en Hong Kong, en cualquier lugar del mundo, por más, digamos, liberalismo, para intentar evitar precisamente abusos sobre los consumidores. Porque yo no puedo contratar una empresa de medicina prepaga de Uruguay o de Brasil o de Perú. ¿Sí? Me tengo que manejar con las que me dan el servicio acá. Y ya te digo, son 6 nada más que lo manejan. Lo mismo que los combustibles. Eso te iba a decir. El caso de los combustibles es igual, digamos, porque más allá de que vos hoy ves diferencia de valores, que en realidad ya está seteada desde el inicio de la comercialización. Hay una empresa que tiene más barato que otro, pero no es el caso, digamos. Cuando hay subas, son subas cartelizadas en materia de aumento porcentual. Exactamente, bueno, eso es exactamente otro de los rubros que vos tenés un oligopolio y que vos lo tenés que regular de cierta manera. Sí. También es mentira eso de que la nafta tiene que valer $1, siempre tiene que valer $1. A ver, no es lo mismo la nafta con un petróleo a $20 que con un petróleo a $100. O sea, es lógico que cambie. También es poco serio decir, no, pero en todos los países tiene que valer lo mismo. No, mirá, no es lo mismo un país productor como Argentina como un país como Uruguay que tiene que importar absolutamente todo. Después vos tenés también los costos de la refinación. O sea, Argentina, también el petróleo puede tener un valor internacional, pero después vos tenés el pasar del petróleo al combustible, ¿sí? Que eso tiene costos locales. Y bueno, es lógico que no tenga el mismo precio que lo que tiene en Estados Unidos, más allá incluso de lo que es el poder adquisitivo de la gente allá o de la gente acá. Por eso te digo, hay productos como por ejemplo el pan. Vos no vas a regular el pan precisamente porque vos tenés cientos de oferentes y cientos de demandantes del pan. Entonces ahí sí el precio puede llegar a tener un equilibrio, estás en una economía de mercado, pero productos como el combustible, productos como la medicina prepaga, que son incluso los que más aumentaron en este periodo corto de tiempo, me parece que los tenés que regular de alguna manera. Es evidente el punto que haces eje, está bueno, porque mira, vamos a compartir algo que vos conocés y en general la gente conoce, que es el índice Big Mac, que es esta medición que se hace sobre la hamburguesa más famosa del mundo, su precio en dólares a nivel global. Y fíjate que Argentina está en un nivel de precio bastante caro en dólares sobre el producto, cuando en realidad antes, no te digo en el gobierno de Alberto Fernández, bastante antes, era bastante más barato. Fíjate que estamos ahí cuartos, atrás de Uruguay, con $6
el precio de la hamburguesa. ¿Esto cómo se explica? Por el desorden de precios que vos tenés. O sea, vos todavía tenés una economía totalmente desordenada, donde no hay precios relativos, donde obviamente, si yo te hago este mismo ejemplo en relación a los ingresos, y pasás de estar en cuarto puesto a estar en el 20 con suerte, ¿no? Es verdad. Entonces, eso es algo que vos tenés que medir. O sea, no solamente el valor en dólares de un mismo producto, ¿no? Sino también el valor, como te digo, en relación al ingreso de cada... Y sobre todo cuando estás hablando, a ver, vos no importás la hamburguesa desde China, ¿no? O sea, la hamburguesa se hace acá. Entonces, la verdad que no hay justificaciones para tener uno de los salarios más bajos de ese gráfico que vos acabas de mostrar y estar cuartos en el valor de la hamburguesa. Bien. La realidad es que se explica solamente por el descontrol de precios, que todavía no se logra volver nuevamente a la normalidad. Vos tenés precios atrasados y precios adelantados. Lo que estamos viendo durante estos 60 días de este nuevo gobierno es que todavía en este aumento que tuviste de la inflación, que pasó del 13 al 25, no fueron porque precisamente los precios atrasados se empezaron a reacomodar y a ganarle a los adelantados. No, ¿cuál fue uno de los precios? Mañana vamos a tener en DEC y veremos los datos de enero, pero en diciembre, ¿cuál fue uno de los rubros que más subió? El alimento. Y el alimento no estaba atrasado. ¿Sí? El alimento, si yo me fijo lo que era dentro de los rubros, el alimento había sido uno de los que más subió en el 23, en el 22, incluso, bueno, en el 20, cuando tuviste la pandemia. O sea, a ver, para ordenar, está bueno esto que planteas. Para hacerlo fácil, yo sé que es un poco caprichoso pedirte esto en poco tiempo, pero ¿cuáles eran los precios de la economía que estaban atrasados y que tenían que recuperar? Vos decís alimentos, no. El dólar era uno. Bien, bueno, ahí devaluó. Se pasó de roja ahí, pero no importa, dale, vamos. Y se pasó sobre transportes, es otro. Sí. Luz, gas, energía, servicios públicos, era otro. Pero ¿hasta dónde vas con eso? Porque vos decís, bueno, está atrasado. Ahí tenés dos posibilidades: ponerle un tope al atraso y recuperar, o hacer la que está pasando, que pase de 70 a 500 mangos. Entonces vos ahí ya estás en un problema. ¿Quién le pone el tope a esa situación? O sea, ¿hasta dónde tiene que recuperar? Si no sabemos los costos de producción. Esos son precios regulados, o sea que el gobierno, digamos, tiene injerencia en esos precios. Pero el problema de esto no es nada más que pase que es un problema obviamente, que pase de 70 a 270. El problema es que pasando de 70 a 270 no recupera tanto, porque los otros precios siguen viajando a velocidades similares. ¿Me explico? O sea, vos lo que tendrías que hacer es que esos precios logren pasar de 70 a 270, porque es uno de los precios más atrasados de la economía, el transporte, en el AMBA, por ejemplo. Que el resto no se mueva más. El resto de los precios es, por lo menos, o que se mueva a una velocidad sensiblemente menor, ¿me entendés? Para que esa brecha se corte, porque si no, lo único que hago es elevar el nivel de precios, pero no corrijo el tema de los precios relativos. Acá lo que está faltando todavía, me parece que es eso. Hay muchos precios, algunos sí corrigieron fuerte, como por ejemplo el dólar, pero hay muchos otros precios que no corrigieron fuerte y muchos de los que están adelantados que siguen moviéndose a una velocidad por arriba del promedio de los precios de la economía. Ahora, Cristian, quiero volver al tema salario, porque hay una parte del plan de Milei que yo no entiendo. Yo te puedo tomar el caso hipotético de decir, bueno, si Milei quiere hacer una contracción económica fuerte para desacelerar la inflación, no es una novedad. Ha habido un montón de gobiernos que lo han hecho, obviamente con mucha menos inflación que la Argentina, por lo cual el impacto se siente menos en la sociedad. Ahora, yo te tomo eso de que, bueno, vamos a ir a un dígito por la recesión a mitad de año. Supongamos que es así. ¿Qué pasa con los salarios ahí? Porque Milei nunca habla de los ingresos. Y yo lo que digo es, si vos le decís a la gente, en junio vas a tener 8 de inflación, la gente te dice, bárbaro, firmemos. Ahora, con el salario, ¿qué va a pasar? Porque ya viene perdiendo el gobierno de Alberto Fernández. Perdiendo en diciembre, que fue la caída más importante casi de la historia de los ingresos. Y hasta junio, hasta que la inflación baje 8, va a seguir perdiendo. ¿Qué pasa con los salarios? Bueno, ahí lo que te diría Milei, me parece, es que las paritarias son libres. ¿Sí? El gobierno no está pisando las paritarias. Sí. Yo creo que, de hecho, los salarios formales que tienen paritarias y demás, mes más, mes menos, van a poder seguir
el nivel de la inflación, capaz se atrasen un poco. Y bueno, pero pará, recuperen. mirá, te interrumpo y lo hago picado, así está buena la discusión. Hace un ratito yo mostraba datos de la CAME que dice en enero caída del 28% de la actividad, en febrero parece que es más. Una persona que tiene un negocio y vende X cantidad de cosas y tiene 3 empleados, si la facturación le cae de 100 a 0 o de 100 a 40, tiene un problema económico y financiero. Es decir, no puede pagar una paritaria libre que le empate a la inflación. O sea, yo ahí veo como un desfasaje entre la recesión y los ingresos. Sí, pero ahí vos, a ver, si los precios están subiendo, ¿sí? Y los salarios no están subiendo, ese mismo comercio está cobrando más caro por los productos que vende. A ver, hoy los salarios te diría que es uno de los precios más económicos de la Argentina. O sea, los salarios han caído. Sí, claro. Y digamos, a mí no me preocupa capaz tanto el tema de los salarios formales. A mí lo que realmente me preocupa y donde veo que hay riesgo de que el programa no cierre es con los independientes, ¿sí? O los informales, donde vos en Argentina tenés un 50% de pobres, tenés una gran cantidad de gente con planes, y esa cantidad de gente que tiene ese nivel de ingresos no va a tener paritarias. De hecho, vos fijate que uno de los logros, entre comillas, del gobierno fue cerrar con superávit fiscal gracias al atraso que se está produciendo, por ejemplo, con las jubilaciones. Entonces vos ahí tenés, esos son los ingresos que a mí más me preocupan. Y después las empresas que no, digamos, que su capacidad de producción se le venda, y los comercios son uno de los sectores que también va a sufrir, y probablemente ajuste todavía más por cantidad, ¿no? O sea, más allá de que el sueldo es barato, y terminará ajustando por cantidad. Si tenía 3 empleados, terminará teniendo 2. O sea, es parte, por eso. desgraciadamente, es parte de la recesión que se va a venir, que se viene y que ya la estamos viendo por eso, en esos números lo que que vos digo acabas de aclarar. Lo que digo es, cuando Milei dice, cuando la inflación baje el salario va a subir, es un juego dialéctico, digamos, no va a pasar eso. O sea, debería pasar porque una vez que la inflación baje y se estabilice, bueno, los salarios empiezan a recuperar, ¿sí? el camino perdido, e incluso la economía empieza a rebotar. Acá lo que está apostando el equipo económico es, vas a tener una recesión en el cortísimo plazo, pero apuestan a estabilizar y que esa estabilización te dé un rebote importante a partir del segundo semestre. Bien, vamos a compartir lo que decía el presidente sobre los salarios y lo seguimos charlando. Dale. No, la gente no quiere continuidad. ¿Qué continuidad va a querer si, digamos, llevamos 100 años de decadencia? ¿Qué quiere? ¿Convertirse en una villa miseria? El 9 de diciembre estaba el anterior gobierno, se produce este fogonazo inflacionario y usted asume... Pero usted, digamos, pero usted cree que... Cayó el salario, ¿qué responsabilidad tengo yo? Bueno, digo, esa es la consecuencia, digamos, o sea, el salario, ¿sabe por qué cae? Cae por la falta de productividad. Y la falta de productividad se cae porque se cae la inversión. ¿Usted cree que la inversión se cayó, digo, conmigo, o viene 20 años destruyéndose la inversión en Argentina? Hoy los salarios en Argentina oscilan entre 200 y 300 dólares. Ahora yo le cuento, digo, la convertibilidad era 1.800. Si usted hubiera mantenido un sendero razonable, sí estaríamos en 3.600. Bueno, digo, el populismo de los últimos 23 años, ¿qué nos costó? Y nos costó 91,5% de nuestros ingresos. Bueno, ahí está el presidente. ¿Tiene asidero esa declaración? Sí, tiene asidero. Sí, la realidad es que sí, tiene gran asidero. O sea, los salarios vienen perdiendo casi consecutivamente desde el 2018. Es verdad que en diciembre han caído muchísimo. De hecho, el 2023 fue otro año de los que más perdió el salario. Pero, digamos, no podemos culpar pura y exclusivamente a una gestión que llevaba hasta ese momento 20 días en el gobierno. Me parece que esto es más producto de lo que sucedió antes. A mí lo que me preocupa del programa actual es que con un país que tiene 40% de pobres, esta pérdida de salario que vos tenés, más una recesión, o sea, pérdida de ingreso, más no es salario, sino de ingreso, porque me parece que lo más importante es, como te decía antes, el informal o algunos independientes, me parece que puede hacer
que no sea sostenible llegar a ese momento de lograr la estabilización en los precios para después recuperar. Puedes tener una crisis mucho antes de llegar a ese momento. Te hago la última, Cristian. Mañana sale el IPC. Caputo dijo en enero va a dar más bajo, en febrero de nuevo va a dar bajo y en marzo creo que habló de 9%. ¿Es posible eso? ¿Es posible? Sí, es posible. A ver, yo lo veo difícil. Yo creo que podés estar menos en marzo que en febrero, pero llegar al 9%... ¿Menos en marzo? Que es el día... Que faltan. ¿Menos en marzo que es la suba que faltan? ¿Cómo? ¿Menos en marzo cuando ahí entre febrero y marzo operan muchas subas? Exacto. Eso es lo que yo veo difícil o sea, la recesión tendría que ser abismal, ¿sí? Para que con esos aumentos la inflación igualmente te dé en un 9%. Claro. Y en el medio... La otra preocupación es, si vos tuviste 25, 20 y 15, ¿qué iba a pasar con el tipo de cambio? Que lo ajustaste al 2,22. Queda atrasado, ¿no? O sea, claro. ahí tengo otro ruido en el programa que me dice, y si yo tengo que terminar a mitad de marzo o principio de abril, otra vez moviendo el tipo de cambio, con un salto importante en el tipo de cambio, es otra vez volver a empezar, otra vez los precios que se van a tener que reacomodar, otra vez el impacto inflacionario que eso te produce. Acordate que todos hablamos del 25% de diciembre de la inflación minorista, pero la mayorista te dio 54%. Sí. Y eso también te marca la inflación que todavía falta trasladarse al pequeño comerciante y por lo tanto también a nosotros. Clarísimo, Cristian. Como siempre, un placer charlar contigo. Te agradezco esta conversación. No, por favor, un gusto y que tengan buenas noches. Igualmente. Bueno, te lo veo a Gabriel que estuvo anotando toda la nota. Siempre anoto, siempre escribo, mira. Globitos. No lo muestres porque capaz que escribiste algo raro. No, nada. ¿Qué escribiste? Escribí... Porque apuntabas cosas sobre la entrevista. Sí, pero no de planteo político, ¿no? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, estaba escribiendo sobre la oposición, ¿no? El planteo que hacen sobre Milei, que me parece que hay una contradicción entre algunos que lo muestran como si fuese de un modo y a otros que lo muestran como radicalmente del otro. Mirá. Y son del mismo espacio, por ejemplo. Algunos te dicen, mira, es un autoritario que representa a los poderes económicos. Sí. Pero por el otro lado te dicen, es un tonto, torpe y débil, que no entiende de política. Sí. Entonces hay una contradicción de siguen sin ¿quién comprender. Dice cada cosa de esas cosas? Bueno, me parece que cierto sector del peronismo e incluso algún sector del radicalismo los podrías ubicar en estas dos posiciones. Y son dos posiciones que yo creo que discursivamente, a nivel de estrategia política, por lo menos para marcar a un rival, son contradictorias. Estaba escribiendo sobre eso. Ajá. No hay ninguna que se acerque más a la realidad que la otra. Bueno, me parece que en realidad estamos de algún modo hace tiempo. El gobierno tiene. Hace tiempo que eso no lo podemos negar. Yo creo que Milei en algunos sentidos tiene cierta torpeza en cómo encara determinada negociación, pero cuando vos lo mirás solamente en su autonomía como presidente, decís, bueno, me parece que tiene claro a quién le está hablando, que es a su propio electorado, a los que lo siguen y no están tan atentos a las cuestiones políticas. Entonces él se muestra como un outsider, provocador, disruptivo, en contra de la casta. Eso yo creo que le da tiempo. ¿Eso no es más para la campaña? Sí, es más de campaña, pero yo creo que reenchufó la campaña. Mirá. Desde que cayó la ley ómnibus, lo que hizo fue sacar el enchufe de la gestión y dijo, reenfocamos campaña, le pegamos a la casta, yo me preservo, soy un outsider, provocador, casi una celebridad, que viaja a Israel, que lo reciben, que se saca la foto, la selfie, la del Fondo Monetario Internacional, y lo mismo con la primera ministra italiana, y el Papa Francisco, que a algunos los recibe con cara media larga, acá en este caso lo recibió con una calidez que llamó mucho la atención. Sí. Por lo tanto, el hecho de que se muestre como una celebridad, creo que también le está hablando al mundo de decir, yo soy el primer presidente liberal libertario de la historia de... Digamos que en el exterior Alberto Fernández y a Gardel le pere los músicos, digamos, no es que es demasiado logro ir afuera. Por razones, Macron le regalaba una guitarra, Alberto le daba la guitarra, decía, bárbaro, ¿no? Somos todos Por razones diferentes. Creo que Milei lo que está haciendo es enfocando a la Argentina en el sentido de que llama la atención.
Digo, está cumpliendo con la primera premisa de la comunicación. ¿Sabes qué veo? Y la estrategia política, que es que llame la atención primero, después para ver qué hay, porque en general somos un país poco confiable, que eso no quiere decir que haya solucionado esa cuestión tan yo ahí complicada. respecto a los apoyos al presidente digo lo siguiente. En general, los gobiernos conservadores en la Argentina no tienen un manifiesto rechazo social, si querés, antes de la urna. Cito un caso. El caso de Macri. Macri llega a la votación del 19 contra Alberto Fernández y las consultoras que decían, y este asunto está empatado. Y bueno, Vidal tiene chance de pelear la provincia de Buenos Aires, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Los que vivimos en el conurbano sabíamos que la situación era game over, digamos, no había ninguna chance y que había una derrota por goleada. Pero en general los consultores decían, está parejo el partido. Sí. Ahora, cuando fue el momento de ir a la urna, metés el votito adentro, te dijeron adiós. Sí. O sea, antes no te avisaron. Pero en el momento te dijeron anterior. A mí me da la sensación de que a Milei va caminando... A ver, recién empieza, ¿no? Acá no se vota nada hasta dentro de un tiempo. Va caminando a una situación de malestar silencioso. Si es interesante lo que decís. Yo te agradezco. No solamente es interesante, sino que acertado en cuanto a la cuestión con Macri. Te lo relaciono también con Alberto Fernández. Alberto Fernández también le dejaron de servir el café después del 2021, cuando dijo que había conducido la pandemia y también era el que garantizaba el triunfo electoral, que Cristina le decía, es por otro camino. Hay funcionarios que no funcionan, te mandé cartas, te escribí, no me respondes el teléfono, porque teóricamente era el garante del triunfo electoral, cosa que no sucedió, que incluso, ¿te acordás que se festejó? Sí, claro. Entonces, me parece que los resultados marcan muchas veces los destinos, ¿no? Y me parece que la política juega con márgenes de maniobra muy amplios, adentro de los periodos no electorales, o sea, entre elección y elección, juegan a las interpretaciones, a tratar de negociar determinados cargos, puestos, lógicas políticas, eso es habitual. Ahora, Milei rompe esa lógica, porque Milei cuando hace determinadas cosas que tienen que ver con esto de Fátima, el avión, la austeridad, mostrar la factura, que Adorni haga los posteos que hace. Me parece que en realidad se está enfocando no tanto en la política, sino en la ciudadanía. Ahora, ahora vamos a seguir charlando con Gabriel Slavinsky, pero tenemos ya en comunicación a Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria, histórico dirigente del radicalismo. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Leandro Renú te saluda. ¿Qué tal, Leandro? Bien, un gusto en verte y escuchar. Igualmente. Leopoldo, a ver, vamos por partes. Antes de hablar del tema de la formación o no conformación de la bicameral para el DNU, ¿qué diagnóstico haces vos de estos 2 meses de Milei? Recién hablábamos acá que el Papa lo recibe de una manera amistosa, a algunos le sorprendió, llega a la Argentina en un proceso de recesión que la verdad que es nunca visto para 2 meses. ¿Qué análisis haces vos? Mira, yo me voy a enfocar no en las cuestiones que tienen que ver con lo simbólico o con análisis de carácter sociológico y muchísimo menos vinculados a la personalidad de Milei o a sus comportamientos, sino que voy a tratar de ser lo más objetivo posible en función de los datos de la realidad, en materia económica, obviamente, y con repercusión en lo social e institucional. Está claro, en primer lugar, que en un solo mes de estos 2 meses el salario real de los trabajadores cayó promedio del 20%. Sí. Está muy claro también que ha habido una caída muy significativa que se va a acentuar en los próximos meses, desgraciadamente, de los saberes de los jubilados, de los ahorros de los argentinos. Creo que este mes, comparado con el mes anterior, o sea, del año pasado, los plazos fijos cayeron un 3% del sistema bancario, lo que significa destrucción, en este caso, no de ingresos, sino de ahorros, particularmente de la clase media. Y creo que caminamos rápidamente a la última fase de este proceso recesivo, que va a ser la desocupación. Hasta aquí ha sido y seguirá siendo por un tiempo, lamentablemente, el nivel de salarios y haberes, la licuación de salarios y haberes, y ahora pasamos a la otra fase, que es la fase de la desocupación o el desempleo como variable de ajuste. ¿Por qué? Bueno, porque inexorablemente se va cumpliendo la cadena viciosa que ya hemos conocido en el pasado, que es caída de la demanda, caída de las ventas,
por ende caída de la producción, desempleo. Creo que es un proceso que va a una velocidad desconocida en Argentina. El esquema del plan económico es recontra conocido. Es el que se aplicó con Martínez de Oz, es el que se aplicó con Cavallo con algunos matices, es el que se aplicó durante el macrismo. Pero efectivamente en este caso la velocidad es distinta, el curso de los acontecimientos es diferente. Leopoldo, yendo al tema de DNU, ¿me puedes contar cómo es la situación? Porque, sobre todo porque el gobierno se niega a darle curso a la conformación de la comisión. Y porque sabe que si se trata se rechaza. Es decir, no hay ninguna posibilidad que en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, vos sabés cómo es el esquema de los DNU, se rechazan o se aprueban, digamos. Pero no hay matices, no es que se pueden tratar por partes ni nada por el estilo, ni se le pueden introducir modificaciones. En ese esquema de rechazo o aprobación está asegurado el rechazo, el gobierno sabe que esto va a ocurrir. Por eso dilata la conformación con distintos argumentos. En el caso del Senado, bueno, la vicepresidenta Villarroel está dilatándolo con argumentos infantiles, porque en realidad la comisión de DNU es una comisión permanente, es una comisión de los 12 meses del año, y se puede reunir en cualquier momento, vencidos los plazos como están. Eso puede ser sustituido por el plenario, en este caso por el plenario del Senado. Y en el caso de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados dice llanamente no integra la comisión. Y además hoy vi declaraciones en las que no dice la verdad. Porque Martín Menem dice, no, el problema es que a mí me envió... Mira, vamos a compartirlo, Leopoldo, que tenemos el audio de Martín Menem, lo compartimos y lo debatimos. Me llama la atención el tema de tanto se habla de la bicameral cuando han estado bastante tiempo sin abrir la boca, todavía no han pasado por ahí los decretos de Alberto Fernández, tuvo mucho tiempo esa comisión sin funcionar, pero bueno, cierta memoria selectiva y de vez en cuando se acuerdan de cosas que se habían olvidado para siempre. Bueno, ahí estaba Martín Menem, que era lo que mencionabas vos. Vos sabés que respecto al Senado sí están designados los miembros de la comisión. Los senadores, o el Senado designó los miembros de la comisión. Falta designar, para integrarla definitivamente, los miembros de la Cámara de Diputados. Martín Menem dice, el problema es que el Frente de Todos me mandó 4 miembros cuando le corresponde 3. En realidad no es así. Por la distribución en relación a la proporción que tiene cada bloque nos corresponde 4. Pero lo que no dijo en esta declaración, que creo que lo reprodujeron casi todos los medios, es que el problema reside fundamentalmente en que la Libertad Avanza, o sea, el sector que él representa, quiere poner 2 miembros en la comisión y claramente no le corresponde. ¿Por qué no le corresponde? Porque son el bloque minoritario. Allí le corresponden 4 a la Unión por la Patria, 1 al radicalismo, 1 al PRO, 1 al bloque de Pichetto. El problema es que Martín Menem quiere poner 2 de la Libertad Avanza. Entonces, como eso es alterar, no solamente para esta comisión, sino para todas las bicamerales, el sistema de reparto proporcional, no lo hace. Con ese pretexto no reúnen la comisión. Pero ya a esta altura no importa si la comisión se constituye o se reúna. Porque ya están vencidos los plazos y por lo tanto lo puede tratar directamente el plenario o del Senado o de la Cámara de Diputados. En el Senado, Unión por la Patria tiene 33 senadores. Ahora, con este último documento o este último reclamo de la Unión Cívica Radical, el radicalismo tiene 13 senadores. Si el jueves el radicalismo decide bajar al recinto, en el Senado se trata. Ahora, Leopoldo, a ver, vos decías en el Senado Unión por la Patria tiene una cantidad determinada de senadores, entiendo que el radicalismo tiene 13. Así es. Hay que ver ahí qué rol juega, porque recién hablábamos con nuestro politólogo invitado, Gabriel Lavinsky, sobre las alianzas. Da la sensación de que Milei eligió que el radicalismo sea su enemigo. En este orden de cosas, ¿el radicalismo tiene planeada una reacción
de dignidad, si querés, en el debate este? El problema es que el radicalismo está teniendo hacia el interior de su estructura un debate, porque está planteándose una situación dilemática. ¿Cuál es la situación dilemática que se le plantea? Por un lado hay un sector que quisiera seguir perteneciendo a lo que ya no existe, que es Justo por el Cambio, que es el sector que votó en general a favor del proyecto de ley ómnibus en la primera votación en la Cámara de Diputados, con excepción de Manes y Juliana, que fueron los únicos dos radicales que votaron en contra. Después esa situación en el tratamiento particular se fue modificando y muchos más radicales fueron votando en contra en los incisos del artículo 5. Pero evidentemente la posibilidad de la alianza entre el PRO y los libertarios lo deja fuera el radicalismo, claramente. Pero tampoco quiere aparecer... Votando con ustedes, digamos. Claro, tampoco quiere aparecer asociado a Unión por la Patria, que es el viejo truco que ha usado los grupos dominantes en Argentina, que es mantener dividido al radicalismo y el peronismo, antes entre peronismo y antiperonismo y ahora entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Porque si en algún punto, como ocurrió a veces en la historia, y por eso en esos momentos fue cuanto más avanzó el país en todos los sentidos, si en algún punto el radicalismo y el peronismo coinciden y articulan políticas, las cosas cambian sustancialmente en la Argentina. Claro. Pero bueno, ahora todavía están bajo el influjo del miedo que le tienen a que los grandes medios de comunicación en manos de los grupos dominantes digan: los radicales están votando con los kirchneristas. Entonces buscan estos caminos intermedios. Por caso lo que hablábamos recién. El radicalismo, si el jueves decide bajar al Senado, se termina la historia, no hay más DNU. Pero buscan un camino intermedio, entonces presentan una nota en diputados para ir ganando tiempo y ir saldando también sus discusiones internas, que las tienen, obviamente. Claro, claro. Sí, da la sensación también ahí de que el radicalismo es como que está buscando a alguien que lo quiera, pero no sé si tiene un lugar donde ponerse ahora. Si no vota con uno, no vota con el otro, ¿qué está buscando ahí en el medio? No, lo que pasa es que, a ver, primero están teniendo una fuerte presión desde adentro del partido, de la juventud. Los sectores juveniles los están presionando muy fuerte en el sentido de que tomen una posición, no solamente frente al gobierno de Milei, sino frente a las políticas económicas del gobierno de Milei, que ya de alguna manera también implica dejar atrás el acuerdo que había con las políticas económicas del macrismo. Hoy son más o menos lo mismo. Porque en definitiva Milei le compró llave en manos el programa de Sturzenegger, que lo tenía preparado para Bullrich, así que no hay diferencia. Y además de la presión que tienen de los sectores juveniles, también tienen presión de la vieja guardia del radicalismo que integraba la coordinadora, Cáceres, Storani, etc. Bueno, Storani fue con una columna a la marcha de la CGT. Sí. Entre los presos, entre los primeros presos del gobierno de Milei, de los presos políticos, una militante del radicalismo que estuvo entre estas 4 mujeres que se sentaron al segundo día de la represión de Bullrich en el medio de la avenida Rivadavia y cantaron el himno nacional y se la llevaron presa. Bueno, una era una notoria militante del radicalismo. Entonces tienen una presión desde allí, pero hay otra presión que es más importante todavía. El radicalismo siempre, y sigue siendo así, representó en general sectores medios de la sociedad. Ahora en menor volumen que lo que representaba antes, pero siempre sectores medios. Y esos sectores medios son los que están más castigados en esta etapa y quieren que se caiga el DNU, porque, por ejemplo, el DNU es el que promovió y provocó el aumento desmesurado de las cuotas de prepaga. Claro. En general, en las prepagas están los sectores medios. El DNU es el que provocó la libertad de contratación en materia de alquileres. Y eso también, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene su caudal electoral más importante Lustó, ha provocado un cimbronazo en sectores medios que de pronto vieron pasar, no sé, un alquiler de 100.000 pesos a 500.000 pesos. Y eso también está generando incluso el tema de la privatización del Banco Nación. Hay una fuerte oposición del radicalismo. ¿Por qué? Porque los sectores agropecuarios medios, no te estoy hablando de la sociedad rural, sino te estoy hablando
de los chacareros o de los productores agropecuarios intermedios del interior del país, que se ven reflejados muchas veces en el radicalismo. Por eso el radicalismo gana muchas comunas del área agropecuaria en toda la provincia, aman al Banco Nación, porque el Banco Nación es el que los banca cuando tienen que sembrar. El banco de la producción, es el banco que los banca cuando tienen que sembrar, que los banca cuando hay sequía, que les da tasas preferenciales cuando tienen que cosechar, etcétera. Entonces también hay una presión que viene ya no de adentro del partido, sino también de afuera del radicalismo, que los va empujando a tener que definirse en contra del DNU. Por eso te digo que el gobierno lo que no quiere es tratar el DNU, va a buscar todos los recursos que tenga a mano, porque sabe que el día que se sienten legisladores en el Senado y el diputado a tratar el DNU, le rechazan el DNU. Y eso para el gobierno es muy grave, porque a la vez que ya fue rechazado la ley de ómnibus, el rechazo del DNU termina por desbaratar esta política de desregulación indiscriminada en el marco de una inflación del 25%, lo que significa un suicidio. Porque como confesó el propio Sturzenegger ayer o antes de ayer en una conferencia en Miami, Sturzenegger dijo, bueno, yo creo que el nivel de tolerancia de la gente es llegar a perder hasta un 40% de su salario real. Bueno, están jugando con fuego. Ya se perdió 20 en un solo mes. Está claro. Leopoldo, un placer como siempre, charlar contigo. Te agradezco la gentileza de haber atendido. Chao, que te vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, tengo que ir a un corte, pero antes quiero ver con Gabriel Slavinsky un comunicado que ha salido hoy de vicegobernadores contra Milei. Han mandado a las segundas líneas a jugar, ¿no? Vamos a ver ahora un ratito las firmas, pero el título del comunicado es "En la sociedad se invierte, no se gasta". Vicegobernadores y vicegobernadoras de la República Argentina, bajo firmantes, manifestamos nuestra enorme preocupación ante la despiadada avanzada del gobierno nacional, sin precedente en nuestra historia. Bueno, habla del daño a empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, etc. Vamos más para abajo donde están las firmas. El método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar venganzas políticas, dice el comunicado. El ataque es hacia las familias de nuestra provincia. Esta situación es clave porque Milei identifica en general a los gobernadores con nadie, digamos, con ellos mismos. Este comunicado obviamente está firmado por Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Rubén Dusso, vicegobernador de Catamarca, Teresita Madera de La Rioja, Alicia Mayoral de La Pampa, el vice de Santiago del Estero, de Salta, de Río Negro, de Formosa, Misiones y Jujuy. ¿Qué análisis de esto, Gabriel? Bueno, que cuando Milei reenchufó el formato campaña, empezó a disparar básicamente dijimos, recién lo interpretaba bien Moró, ¿no? Al radicalismo en cuanto a su posición en las cámaras, legisladores, y a los gobernadores. Que me parece que cometen, digamos, en esa confrontación me parece que tienen mucho que perder. No solamente, ¿los gobernadores? ¿Por qué? No solamente en cuanto a lo económico, sino también en lo simbólico. Me parece que Milei en este momento lo que les está demostrando, y en sus poblaciones puede pasarle lo mismo, digo, más allá de que los gobernadores intenten explicar, claro, pero los gobernadores intentarán explicar por alguna razón en sus provincias. Esos gobernadores no lograron que el caudal electoral de Milei baje, algunos de ellos. Y en otros casos, cuando pensaban que podía ser menor a lo que fue, no lograron que ganen sus candidatos. Por ejemplo. Y a nivel nacional me parece que es un riesgo muy alto que en este debate, en este momento de debate, queden del lado de, como de algún modo, de la oposición, ¿no? En este caso, los vicegobernadores creo que son todos de signo opositor al peronismo, básicamente. Quizás salvo Jujuy. Misiones más o menos. Pero Jujuy no. Bueno, La Pampa sí, La Rioja sí, Catamarca sí. La mayoría están jugados del lado peronista. No me imaginaba quizás a
vicegobernadores de provincias de Juntos por el Cambio o radicales que firmen el comunicado. Bueno, pero no ha habido comunicado, pero ya Llora salía muy fuerte, el gobernador de Santa Fe también. Sin duda, creo que en una primera instancia, ante el avasallamiento, las declaraciones de Milei, entiendo esa postura, pero me parece que lo que viene después es también una especie de sinceramiento interno, porque me parece que Argentina en ese sentido sí cambió. Bien, hay batallas que ganó el oficialismo. Yo te lo tomo lo de los gobernadores. Ahora, veamos la elección de gobernadores. A Milei no existió en esa elección. Sí, dos mundos. O sea, vos me decís, bueno, le fue mejor a nivel nacional. Bueno, sí, está bien. Pero el problema era quién eran los candidatos a nivel nacional, no la culpa de los gobernadores. En Córdoba, no hicieron campaña por un candidato opositor a Milei. Sí, lo que pasa es que ahí volvemos a reinterpretemos. Igual hay gobernadores que ganaron muy bien, Sí, ganaron muy bien, muchos de los gobernadores, sin duda, en elecciones desdobladas. Yo digo que cuando se desdoblan las elecciones es como jugar a dos deportes diferentes. Me parece que se jugó al hockey en un momento y después vino el planteo futbolístico. Entonces, tengo la sensación de que no podemos, porque ahí, digamos, no podemos traspolar una cosa con la otra, porque tenemos que entrar en la dinámica local de cada una de las provincias. Yo te diría que cada una de las provincias, vos fíjate que... Y es una realidad distinta. Una realidad totalmente diferente, con cuestiones, ni hablar de espacios como, no sé, La Rioja, Tucumán, Catamarca, el Jujuy, Corrientes. Empezá a vislumbrar cualquiera de esas alternativas y te vas a dar cuenta que es un mundo que tiene una película completa totalmente distinta. Antes de ir al corte, te pregunto cortito. Ahí el comunicado de los vicegobernadores dicen esto es contra la gente, no contra los gobernadores, lo cual es cierto. Ahora, ¿va a haber alguna valoración del votante de los gobernadores a esta situación de tensión? Porque digo, ya con el boleto se está viendo una situación que va a ser palpable para la gente del interior. ¿Pero me estás hablando del 2025? No, digamos. Porque vos me estás hablando... No, olvídate de lo electoral. No, pero vos me decís del votante. Me decís, el votante va no, a el votante no, me equivoqué. El ciudadano. El ciudadano. Sí, yo creo que ahí hay un equilibrio que hoy a 2 meses, incluso me anoté lo que decía recién Moró, de todo el conflicto que, según su postura, el gobierno nacional ha perjudicado a la ciudadanía, según lo que él decía. Pero la gran parte de la ciudadanía lo que dicen es, en realidad, esto es una consecuencia de, ni siquiera te digo el gobierno de Alberto, de los últimos años o de los últimos 2 gobiernos, pero de una historia, no se lo atribuyen directamente a Milei. Entonces, me parece que ahí hay que hacer una lupa, como dijimos al principio, y ver realmente si se lo van a atribuir a los gobernadores, se lo van a atribuir al gobierno nacional, o dónde se van a parar los ciudadanos en este sentido. Y yo creo que ahí hay un equilibrio, que hay que mirarlo muy bien, y que ahí sí tiene un riesgo grande el gobierno nacional, que es la eficiencia del camino adoptado. Porque una cosa es, yo propongo una revolución, bárbaro, y nos va a ir bárbaro con la revolución. Vamos a ser todos más felices, libres. Bárbaro, excelente. ¿Cuál es el camino propuesto? Bueno, este y este. Pero me lo frena la casta. Bueno, entonces ¿sos un ineficiente o en realidad la casta entorpece todo y no tenemos ninguna posibilidad de solución porque la casta tiene más poder que cualquiera que asuma? Y en ese equilibrio me parece que a los meses al gobierno se le puede cumplir. Y esta situación la va a definir la situación, como siempre, como la definió con Alberto Fernández, la situación económica y social de la gente. Sin duda. Gabriel Slavinsky, placer como siempre. Por favor, gracias por la invitación.